Bueno, voy a tocar temas sobre derecho. Ahorita estoy estudiando derecho, voy en primero, pero como me está gustando el tema, voy a tratar de empezar a hacer videos sobre esto y pues a ver si me gusta, pues sigo, y si no, pues ni modo, ¿no? Eh, para esto voy a empezar hablando sobre historia del derecho, en concreto sobre el tema de Roma, ya que tuve un examen de eso el jueves pasado y creo que es el tema que más se me ha pegado hasta ahorita. Ya terminé todos mis exámenes, pero este es el tema con el que quisiera empezar, donde vamos a empezar cómo se creó Roma. Roma se fue creando por algunos griegos, por algunas personas que venían de Grecia y llegaron al territorio donde empezaron a crear Roma. También fue creado por algunas matriarcas, fue creado, perdón, por una monarquía que fueron las matriarcas, donde era el grupo de mujeres donde ellas decidían cómo se iba a llamar, se iba a llevar Roma, perdón. También tenemos las clasificaciones sobre los gobernantes de Roma, que fueron que este primer reinado era con algunas ideologías todavía de Grecia. Entonces después cambiaron a república, donde en república era donde no había un gobernante como tal, no había una persona como tal, no había un rey quien gobernaba Roma, sino que toda Roma era representada por el grupo de senadores que se había escogido antes. Después de esto creo que a Roma no le pareció y volvió a cambiar su gobierno ahora a un imperio, donde aquí Roma ya se había expandido muy grande, Roma ya se había expandido, ya era muy grande Roma, y empezaron a dividirse en grupos. Pero no todos los romanos sabían pelear, así que escogieron a una persona para que esa persona sea representante de toda Roma y se le iba a conocer como su protector, donde se le conocía como imperatore. Después Roma volvió a ser república y con eso se quedaron donde era una república representativa. Los romanos tenían grupos de clasificaciones, donde tenía como primero a los senadores, que pues era todo el orden jerárquico, ¿no? Los senadores eran los principales, ya habíamos dicho que en algún tiempo ellos eran los representantes de toda Roma. Después le siguen los patricios. Los patricios eran la clase media. Después eran clase media, descendientes de los senadores. Después tenemos a los plebeyos. Los plebeyos, ellos no estaban considerados, eran, por decir, no tenían importancia en este orden jerárquico, pero los plebeyos empezaron a pelear por querer tener más poder. Empezaron a pelear con los patricios y los patricios le dijeron: ¿sabes qué? Vamos a darte un poquito más de poder para que estés representando en este orden jerárquico, no estés como si fueras un esclavo, ya que los esclavos, de ahí siguen los esclavos, y ya que los esclavos no valían nada. Ellos eran pues no hay otra forma de decirlo, eran esclavos, y lo que tenían que hacer eran esclavos hasta saldar su cuenta, o si tenían bienes, pues tenían que entregar todos sus bienes. Y cuando los esclavos dejaban de, valga la redundancia, de ser esclavos, pasaban a ser libertos. En este orden jerárquico tenemos senadores, patricios, plebeyos y esclavos, donde se abrió una brecha entre esclavos y plebeyos, que son los libertos, entrarían en ese orden jerárquico. ¿Por qué? Si bien no tenían tampoco ya nada, porque pues si habían pagado su deuda, era porque entregaron todos sus bienes, y si no entregaron todos sus bienes eran esclavos y dejaron de ser esclavos por cierto tiempo, pero en sí no tenían nada. Entonces son esclavos, libertos, plebeyos y patricios y senadores, donde les digo, pues la verdad, los últimos no tenían nada. Hasta los plebeyos se consideraban que no tenían validez en ese orden jerárquico, que no eran importantes, hasta que empezaron a protestar con los patricios y les empezaron a dar un poco de poder. Ok, en aquel entonces a Roma tenía considerado a un hombre desde los 15 años, es decir, que no es como actualmente. Actualmente, cuando cumple 18 ya se te reconoce como hombre. En Estados Unidos se te reconoce hasta los 21.
pero en Roma se reconocía hasta los 15 años de edad. Es decir, que si ya un muchacho, porque pues vendría siendo un muchacho, cuando un muchacho ya tiene 15 años de edad, ya se le consideraba un hombre. Entonces debe ser un poco difícil, me imagino que era para ser candidato a proteger a Roma. Después tenemos que Roma crearon 12 tablas donde con ellas se iba a llevar el seguimiento sobre Roma. Donde tenemos que la primera tabla nos habla de derecho procesal, que esta nos viene a hablar sobre el juicio, el proceso, los procedimientos, donde se le conoce al pretor como un magistrado. Y si eras un deudor, aquí viene viene más especializado. Aquí viene más explicado sobre el esclavo, que dice que si eras un deudor, serías esclavo o tenías que entregar todos los bienes, que era lo que les comentaba. Si yo tenía una deuda, pero tenía casas o tenía, pues no sé, en ese entonces caballos, los podía entregar y decir, ¿sabes qué? Mira, aquí tengo todo, y empezar de cero. No sé cómo lo harían, pero se empezaría de cero, pero no sería esclavo. Si yo no tuviera nada, era donde tendría que ser esclavo, y tengo entendido que es un tiempo indefinido, era hasta que la persona dijera, ¿sabes qué? Mira, ya, no te ocupo, ya está liquidada la deuda. La tabla, nos brincamos ahora a la tabla 4 y 5, donde nos habla de derecho de familia. Que en el derecho de familia tenemos al tutor y al curador. Que el tutor es el que cuida a la persona menor de edad y al incapaz de, ya sea que emocional o físicamente, ya sea que la persona, pues un menor se enferme o tenga algún accidente, pues el incapaz no puede cuidar de él mismo, y pues para eso estaba el tutor, para poder cuidar de ellos. Mientras que el curador se encargaba de cuidar la administración y los bienes del incapaz, ya que el incapaz, si tenía algunos bienes, no podía llevar su administración, que eso es lo que hacía el curador. El curador se encargaba de todo eso por el incapaz para que no tuviera ningún problema. En ese entonces también se hablaba del divorcio. En estas tablas también mencionan sobre el divorcio, donde la mujer tenía muchos beneficios sobre esto, ya que si se descubría que el hombre le era infiel, la mujer lo podía llevar a un juicio, donde en ese juicio era para dos cosas: para poder hacerlo su esclavo o para poder castrarlo. Pero aquí viene una contra para la mujer, que es decir, que si la mujer dejaba su domicilio por más de 3 días, se le consideraba como un divorcio y la mujer perdía todo beneficio. Ya no podía demandar al hombre por su cuidado, ya no podía demandarlo por el trabajo que se le consideraba en el hogar. Todo lo que hacía en el hogar se le consideraba como trabajo. El cuidado pues era cuando un hombre se sentía mal, la mujer iba y lo cuidaba. Todo eso lo perdía la mujer si es que se iba del domicilio por más de 3 días. Y también nos habla de la palabra de coius, que de coius significaba muerto, que era la nulidad de un testamento. Así se podía anular un testamento. Y tenemos varios tipos de testamento, que es el testamento público, el testamento privado, el testamento militar y el testamento matrimonial. De aquí nos pasamos a hablar de la tabla 8 y 9, que esta se encarga sobre el derecho penal. Esta pues vendría hablando de las sanciones que habría, donde aquí, si tenías la intención de dañar al pueblo, de dañar a Roma, el castigo era que te mataban en público. Es decir que, pues no sé en ese entonces si era con una guillotina, o sea, a putazos, a balazos, quién sabe, pero te mataban en público. Todos los romanos iban a ver cómo te mataban, y pues obviamente se iba a correr el rumor de, no, ¿sabes qué? Pues que se quiso chingar a Roma. Entonces ese era el castigo, una muerte pública. También Roma tenía una pena de muerte, igual pena de muerte pública, para la persona que matara a su padre o tutor. Es decir, que si, vamos a pensar, no, yo o alguien llegase a pelearse con su padre, se pelean y lo logra matar, ya sea por un mal golpe o la verdad, pues no sé, era un pinche loco y lo mató ante el coraje, era también una pena de muerte para los romanos.
los romanos lo consideraban como pena de muerte y pública. También los romanos tenían la palabra fortium, que esto quería decir lesiones, riñas o situaciones. Es decir, que si yo me peleaba con alguien, si yo tuviera una riña con alguien, vamos a pensar que actualmente vivimos en Roma, y la Roma se actualizó y está todo muy chingón ahorita y tienen carros, todo Mexicali y Roma. Vamos a pensar, ¿no? Y un cabrón se me mete en el carro, voy manejando y un cabrón se me mete en mi carril. Por lo cual yo me enojo, casi choco y nos bajamos. Empezamos a discutir y empiezo a pelear con él. Empiezo a pelear. Le conecto un golpe que cae en la banqueta y el cabrón se muere. Cabrón pasa a chingar a su madre y se muere. Pues Roma me castigaba a mí. O es decir, no se murió, pero vamos a pensar, yo gané, él me pegó, nos pegamos los dos, yo sangré la nariz, pero yo le quebré la nariz, le quebré el pómulo, le abrí aquí, le abrí el ojo, le hinché todo el ojo, le hinché el hocico, le rompí una costilla, lo dejé todo madreado. Él a mí también, pero él quedó peor. A mí era el que me iban a castigar. Actualmente a mí me castigaban donde la otra persona, como era la más dañada, era mayor beneficiario. Se me hace a mí una totada actualmente porque les digo, es como si tuvieras una riña en una pelea. Es como si tuvieras una riña en la calle y le damos, a lo mejor la otra persona tuvo la culpa, pero como yo lo dejé peor, el beneficiario iba a ser él. Qué bueno que ahorita no es así, porque imagínate cuántas injusticias habría, ¿no? Pasamos a hablar de la tabla 6 y 7. Yo sé que me brinqué 8 y 9, así me las explicó mi profe. Y pues, para no confundirme, así va a ser. Donde estos hablan de los bienes y los derechos reales. Aquí los romanos decidían que un ciudadano debía tener libertad y voto de sus bienes. Es decir, que un ciudadano tenía tres cosas: bienes, voto y libertad. Y para los bienes los tenían pues los tenían los senadores, los patricios y los plebeyos, donde los que más tenían obviamente eran los senadores y los patricios, y los plebeyos pues tenían muy pocos, pero eran los necesarios, ya que, como les digo, pues los plebeyos se metían ahí porque estaban frío y frío con los patricios, ¿no? Donde para ser titular de un bien tenías que tener ciertas cosas, que era la posesión, goce, disfrute y propiedad. Donde estaba el sucapión. El sucapión era cuando adquieres un bien pero no tienes la titularidad. Si no tienes esa titularidad, tenías el usucapión, que era donde yo tengo ese bien es mío, pero no tengo la titularidad, que era donde tenías que llevar testigos para poderlo acreditar, donde todo eso lo tenías que llevar con un pretor. Pasamos a hablar de la tabla 10, que la tabla 10 nos habla de derecho sacro. Esto es del derecho teológico, que era derecho de salud y sanidad, donde Roma aquí dejó de creer en dioses. Ya el dios de la lluvia, el dios de la tormenta, el dios de su chingada madre ya no existía. Sí, nos falta respeto al Jesus Prime, al grande. Pero los romanos decían que ya los dioses, para ellos ya no dejaban de creer y empezaron a creer en la religión. No sé qué religión vendría, pero por decirlo ahorita, sería el cristianismo, los católicos, no sé qué otras religiones vengan, pero era eso. Los romanos dejaron de creer en dioses y le dieron creencia a la religión. Ahora hablaremos de la tabla 11 y 12, que son las últimas, que nos habla de los injustos, que es de la injusticia. Vamos a hablar de la injusticia, que la injusticia pues es el acto en donde un individuo sufre un menos acabado daño por una parte de una autoridad, que es por un derecho de amparo. Este derecho solo lo tenían los patricios. El derecho de amparo solo lo podían tener los patricios, es decir, que de los patricios para abajo no había derecho de amparo, patricios para arriba, pues para los senadores también, no había ningún problema. La injusticia, en mi examen yo puse que era un acto por el cual pagabas una acción mala, pero tenías que ver muy bien tenías que ver muy bien las pruebas de qué persona
hizo esa injusticia. ¿Por qué? Porque si hubo un mal acto, pero sancionas a tal persona, está bien por dañar el acto, pero sería una injusticia por no saber concretamente si fue esa persona o no, por no estar muy seguro, pues. Para mí eso sería la injusticia. Por último, vamos a hablar de Justiniano, que Justiniano se le consideraba como uno de los mejores juristas, ya que este creó el Códex, que el Códex vendría siendo lo que tenemos actualmente como el Código Civil, donde aquí Justiniano fue el que creó al curador y al tutor, donde pues también creó la apelación, que la apelación era la parte por la cual se encuentra afectada, es decir, la persona que le hicieron la injusticia, podía recurrir a un superior para poder modificar o confirmar dicha injusticia, es decir, que el injusto, pues por así decirlo, tenía su derecho para, pues era la apelación con su derecho de amparo, pero pues ya sabemos que era para los patricios, ¿no? Es decir, que los plebeyos y los libertos y los esclavos, por decirlo así, se la apelaban. Y pues les digo, Justiniano creó la figura de los fideicomisos, las leyes financieras que regulaban los prestamistas, y pues la jurisdicción, que era el espacio territorial para la importación de justicia. Todo esto fue lo que vi en Roma, que para mí todo esto fue el tema de Roma. Traté de poderlo explicar. Igual el profe que tengo lo explica muy bien, y yo traté de, a lo mejor no metió tantas palabras, como dicen ahorita, palabras ribombantes, no, una mamada así. Yo traté de sacar igual con mis propias palabras, y yo traté igual de decirlo con mis propias palabras. Espero pues a quien lo mire que le guste, y espero igual a futuro estar tocando más temas, no nomás de historia del derecho. Ahorita pues me brinqué los egipcios y los grecios, eso ya lo miré en mi examen del primer parcial. Ahorita estamos en el segundo, ya pasamos al tercero. Y también después quisiera hablar sobre derecho civil, sobre cuestiones de matrimonio, de la adopción, de cuando el padre se va y no te da lo que te corresponde de dinero, que es lo que le interesa a la gente, ¿no? Cuántas personas tienen que no conocen a sus papás y no le dan dinero, o que les dan muy poco. Pues todo eso también lo quisiera tocar en un video. Igual me tengo que adaptar a cómo lo tengo que estar explicando. Ahorita pues estoy solo, se me complicó un poco más al principio cómo hablar, cómo empezar, pero creo que al final pues ya me pude adaptar un poco. Igual ya había hecho videos antes, y videos de pendejadas. Ahorita quiero meterme más enfocado a derecho, que me está gustando, y pues lo quisiera decir estos temas enfocados a decirlo pues como yo lo pueda explicar mejor, y que lo puedan entender mejor, ya sea con mis pendejadas, dando ejemplos de pendejadas, o con las palabras que uso, ¿no? Y pues hasta aquí, con esto cerramos la historia de derecho en el tema de Roma.